¿Estáis grabando? Sí. Quesillo. Asquerosa. Es, vimos sinapsis química. no, pues, hasta ahí quedamos. No Esa hemos no visto la- este monito. Eso fue lo último que vimos. No, Pero- pero hablo del Alzheimer y de que teníamos que. Pero lo mostró nomás, pues, lo mostró Cállate, nomás, no Sandra. dimos ese dato. Bueno, Cállate, Sandra. Ahí estamos. ¿Qué dio tarea? Ahí donde está, profe. Ahí. En este. No. Ah, miércoles que me quiso dar un calambre. La vitamina. ¿Cuál era? La vitamina K. La aldosterona. Aldosterona. Es que me quiso dar un calambre. Ya, chicos, No. eso avancemos para que nos vayamos a. Ya, démosle nomás. ¿Cuántas Lo pasamos? último que vimos en la clase pasada fueron las sinapsis. Ahí conversamos de que existían las sinapsis eléctricas, en cual la transmisión de la información de una neurona a otra, o de una neurona hacia el efector, ocurría mediante el paso de estas uniones de hendidura. Entonces el impulso eléctrico pasaba directamente y estimulaba a la célula que viniera posteriormente, la postsináptica. Esa era la eléctrica, porque en el caso de la química, que era como la clásica sinapsis que siempre conversamos, lo que ocurría era que el impulso eléctrico estimulaba al botón sináptico a que liberara los neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, al tomar contacto con los receptores de la neurona postsináptica, generaba un nuevo impulso eléctrico y eso hacía que la información continuara. Las células gliales. La pregunta es la siguiente. ¿El sistema nervioso está formado solo por neuronas? No, hay células gliales también. Las neuroglias. ¿Las neuroglias? ¿Sí? Sí, puede ser. ¿Y qué son las células gliales? Para entender un poco la idea de qué son las células gliales, usemos el ejemplo de las carreras de Fórmula 1. Cuando el piloto entra a los pits para cambiar neumáticos, que le echen combustible y todo, llega un grupo de mecánicos que rápidamente le arregla todo el auto para que el piloto parta nuevamente y siga compitiendo. En ese sentido, el piloto es la neurona. Y todo el equipo mecánico que está para que el piloto haga su pega lo mejor posible, en este caso son las células gliales. Porque lo que sí tiene en particular la neurona dentro del sistema nervioso es que es la única célula capaz de generar impulsos eléctricos, por lo tanto mandar y transmitir información. Las células gliales se encargan entonces de que la neurona esté muy bien nutrida, muy bien protegida, que se regenere adecuadamente, que pueda conducir el impulso adecuadamente. Todo en pos de que la neurona haga su trabajo. Ahora, las células gliales son diferentes dependiendo en qué sistema nervioso se encuentren. En ese sentido, las células gliales del sistema nervioso central son diferentes a las células gliales del sistema nervioso periférico. Partamos hablando del sistema nervioso central. Existen 4 principales tipos de células gliales que están acá en las imágenes. La primera de ellas es el oligodendrocito, ¿ya? Y su principal función es la de sostén, la de dar estructura al sistema nervioso. Es como cuando hablamos del ladrillo y el cemento. Si el sistema nervioso fuera solo de neuronas, nosotros sacaríamos un cerebro y se desparramaría encima de una mesa. Pero mantiene una estructura porque tiene tejido conectivo, tiene las células llamadas oligodendrocitos que le dan estructura y forma al sistema nervioso. Y además de esa función también se preocupa de la síntesis de mielina. ¿Recordamos lo que era la mielina? ¿Sí? Era esta sustancia lipídica que ayudaba a que el impulso eléctrico se condujera mucho más rápido a través de los axones.
El oligodendrocito entonces, ojo que estas son solo del sistema nervioso central. Síntesis de mielina, sostén y unión de las neuronas. En segundo lugar, tenemos la microglía, que recibe ese nombre porque es la más pequeña de las células gliales. Está ahí de color azul. Y su función es principalmente preocuparse del crecimiento y la regeneración de la neurona. Y además es parte del sistema inmunológico que protege a la neurona, por eso tiene funciones también fagocitarias. ¿Okay? La microglía entonces funciones de crecimiento, regeneración y fagocitosis. En tercer lugar tenemos las células ependimarias. Que como dice ahí, su función es reviste las cavidades del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las cavidades del sistema nervioso central? Los ventrículos cerebrales, ¿sí? ¿El canal del epéndice? No. Y de ahí viene el nombre. El El epéndice. epéndice. No el epididio. No. Eso está en otro lado. En algunas personas es como lo mismo, ¿no? Ah, no. Dice, revisten entonces las cavidades del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, y además esas cavidades están llenas de aire. No, líquido cefalorraquídeo. Pero en general Líquido cefalorraquídeo. Sí. están llenas de líquido cefalorraquídeo. ¿Y precisamente quién sintetiza ese líquido? En los plexos. Las células ependimales. ¿Okay? Entonces recubren y además van generando y secretando el líquido cefalorraquídeo. ¿Y esos son los plexos coroideos, no son los que segregan el líquido cefalorraquídeo? Sí, también. ¿Sí? Sí. Ya. Y por último, tenemos los astrocitos. Ujú. ¿Y el nombre astrocito qué significa? Estrella. Célula con forma de estrella, claro. Cuya función tiene que ver principalmente con la nutrición y crecimiento de las neuronas. Entonces todas estas células, como nos dimos cuenta, trabajan para que la neurona esté protegida, bien nutrida, que se regenere. Del momento que sintetiza mielina se asegura que el impulso viaje rápidamente también. No sé si lo conversamos, pero en algún momento los principales neoplasias, los principales tumores del sistema nervioso no se originan en las neuronas, sino que se originan en las células gliales. Y ahí aparece el concepto de glioma. Gliomas, sí. Los tumores. Porque se originan algunos de estos tipos celulares. Ahora, estos son entonces las células gliales del sistema nervioso Central. Porque en el caso del sistema nervioso periférico, se mantienen las mismas funciones, pero el tipo de célula es diferente. Por ejemplo, una célula que nosotros ya habíamos comentado la semana pasada, la célula de Schwann, cuya función es principalmente la síntesis de mielina. Entonces ahora ya podemos sacar la conclusión de que la síntesis de mielina y las células de Schwann solo se encuentran en las neuronas del sistema nervioso periférico, En los axones. rodeando los axones. ¿Cuál es el homólogo en el sistema nervioso central? El oligodendrocito, oligodendrocito, el que es el encargado de sintetizar la mielina en el sistema central. Tenemos las células satélite, cuya función es nutrición, protección y soporte de las neuronas. Nutrición, protección y soporte. ¿Y cuáles serían las células? Así se llaman células satélite. ¿Sí?
¿Y dónde se ubicarían dentro de una neurona? Están alrededor de ¿Afuera? las neuronas. Afuera. Recuerden que ¿qué son los satélites? Es por fuera. Ya. Algo que gira, Pero que está rodeando así girando. constantemente. Ya, de esa forma. Sí, porque la neurona no hace. No hace nada. Además que hay que recordar que en términos estructurales el sistema nervioso periférico es mucho más simple, porque como veíamos en ese esquema del perrito con el sistema nervioso periférico, su principal función es llevar información al central o traer la información de vuelta, vías aferentes, vías eferentes. En cambio, el sistema nervioso central es el que tiene una estructura mucho más compleja y como conversamos ahí, que genera mucha mayor cantidad de redes neuronales. Por lo tanto, necesita un equipo de trabajo mucho más sólido. Acá principalmente nutrición, protección, soporte y la mielina, que es la que ayuda a que la información viaje de manera adecuada. Y un último tipo de célula glial, pero que se ubica principalmente en la retina, son las células de Miller, que lo vamos a ver después cuando veamos los sentidos. Saqué una prueba al azar. Tenía todo mal. Un 7. No leo el nombre. Las meninges. Hoy yo no tengo nada. No, porque no, ahí no está. Pero está vacío para que ustedes escriban. Pero, por Dios, no. Primero, la palabra meninge viene del latín membrana. Meninge es membrana. ¿Para qué sirven las meninges? Si nosotros recordamos un poco, las meninges son unas membranas que recubren el sistema nervioso central. Por lo tanto, es encéfalo y médula espinal. Y su función es principalmente protección. Hay que pensar de que el sistema nervioso central está protegido, y bien protegido, por toda una estructura ósea, que es el cráneo y la columna vertebral. Pero tiene que haber algo un poco más blando, una especie de efecto amortiguador, entre el sistema nervioso y esta estructura tan rígida, porque cualquier traumatismo, cualquier golpe severo, el sistema nervioso se golpearía directamente contra los huesos. Entonces, las meninges tienen, no solamente son membranas, sino que entre ellos también hay líquidos cefalorraquídeos circulan entre las meninges. Por lo tanto, su función tiene que ver con protección y nutrición también del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las meninges? ¿Cuántas son? 3. Pía madre. Aracnoide, sí. En orden ahora. ¿Cuál es en orden? Dura madre. De más externo a más interno. Dura madre, aracnoide y pía madre. Así. No, pues. Aracnoide, pía madre. Y después pía madre. Sí. ¿A dónde? Ah, no la. No, porque está en blanco. No tenemos dibujo. El que imprimió la última versión que subí, sí, pues así que. Yo no tengo dibujo. No, porque no tiene. Ya. Pero la última versión, ahí la voy a imprimir. ¿Dónde te sale eso? Yo creo que. Ya, a ver, hablemos un poco de cada una de las meninges, porque en general tienen la misma función. Si ustedes ven el esquema, la más externa es la dura madre. ¿Sí? Aquí en el fondo va desde la piel, periósteo, hueso, e inmediatamente se fijan está entre el sistema nervioso y el tejido óseo. La dura madre entonces es la más externa, la más gruesa, la más resistente. Seguida después, como ustedes dijeron, por la aracnoides. ¿Y por qué se llama aracnoides? Es como una arañita. Claro, exacto, porque los vasos sanguíneos que recubren esa membrana dan el efecto como de arañas. Ahora, entre la dura madre y la aracnoides hay un espacio. Sí, espacio circular. ¿Sí? Espacio muy usado para tomar muestra o también administrar anestesia. Anestesia, sí. La epidural, por ejemplo, ¿cierto? Ahí es donde tiene que caer la anestesia.
La aracnoide entonces es una capa vascular atravesada por vasos sanguíneos que van principalmente a la membrana que está más relacionada con el sistema nervioso, que es la pía madre. Esta es la más delgada, pero la más vascularizada. Y entre la pía madre y el aracnoide, nuevamente otro espacio, que es el espacio subaracnoide, que también contiene mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto tiene este efecto amortiguador. Finalmente, en resumen, ¿para qué sirven las meninges? Protección mecánica, efecto amortiguador, y protección química por la acción del líquido cefalorraquídeo. Asimismo, el líquido cefalorraquídeo, y como dice ahí, un líquido incoloro, ubicado solo en el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Y se encuentra, tal como ustedes me habían mencionado, dentro de los ventrículos cerebrales, el canal ependimario y los espacios que quedan entre las meninges. Si tuviéramos que cuantificar el volumen del líquido cefalorraquídeo, es de 100 a 150 ml, poquito, pero suficiente. Un poco en detalle, ya lo hemos conversado, pero principales funciones del líquido cefalorraquídeo entonces: acción amortiguadora, ¿sí? Una acción mecánica de protección del sistema nervioso central. Funciones de nutrición del encéfalo. El líquido cefalorraquídeo posee nutrientes que llegan al sistema nervioso central. ¿De dónde vienen esos nutrientes? ¿Desde dónde obtiene esos nutrientes el líquido cefalorraquídeo? ¿De los plexos? De la sangre, de la circulación periférica. Pero hay como, ¿qué ocurre ahí? Hay como los vasos sanguíneos ¿cómo ocurre eso? En realidad ahí lo que se forma es una barrera que es funcional más que anatómica, que es la llamada barrera hematoencefálica. Esta es una barrera funcional que de cierta manera es como un filtro. Es como un colador que deja pasar ciertas sustancias hacia el sistema nervioso y otras las frena. Y en general es un filtro mecánico también, porque tiene que ver con el tamaño de las moléculas. Muy parecido a lo que pasa con el glomérulo renal, por ejemplo. Solo deja filtrar lo que tenga ciertas características en términos de tamaño. Un ejemplo aplicable a esto. ¿Qué deja pasar? No, ahora voy a hacer la prueba. Ivermectina, ¿le suena? Sí, ¿cierto? ¿Qué es? Es un antiparasitario, antihelmíntico. Pero tiene la gracia que no solamente tiene efectos en endoparásitos, sino que también tiene efectos en ectoparásitos. ¿Cómo se llamaba ese tipo de producto? Que es antiparasitario interno y externo al mismo tiempo. Insecticida. No sabía yo, profe. Es que no lo han hecho fármaco. Por eso. Pero no importa, en el fondo, dentro y fuera. Mata adentro y afuera. Pero sí lo han escuchado hablar y saben para qué se usa, ¿sí? ¿Alguien lo ha usado alguna vez? Sí, para sarna, ¿sí? Para ectoparásitos principalmente. En realidad para endoparásitos usamos otro tipo de producto. El profesor dijo que para endoparásitos no estaba legalizado la autorización para tocar. Sí, exacto. Sí. A pesar de que sí ocupa, pero no se... O sea, si usted me dice que quiere aplicarlo como antiparasitario interno, no, porque su eficacia no es tan comprobada como productos como Clasipanté o cualquier otro fármaco que sea parasitario interno. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con esto?
El que lo ha usado, ¿ha visto alguna restricción en su uso? Sí, pues de algunos casos de tema. Los coli, ¿esos son los que no se pueden los coli? Los coli, Y los pastores, dijo el profe también, sí. ahí vamos, ahí queremos llegar. Sí, coli, pastores de Shetland o mestizos también. ¿Sí? Todos los Sí, se supone que produce No todos ¿No los... todo? ¿No licocéfalos? No. No todos los licocéfalos. Los pastores alemanes se puede sin problema. Pero bueno, la pregunta, y aquí quiero llegar con el ejemplo. ¿Por qué no se puede usar en los coli? Claro, porque en los coli, la barrera hematoencefálica de los coli permite el paso de la ivermectina al sistema nervioso central y por lo tanto es tóxico. Y es una característica de la raza porque en otras razas caninas no genera ningún problema la ivermectina. ¿Ya? Ese es el ejemplo. Dice, elimina, igual que la sangre, así como lleva nutrientes al sistema nervioso, elimina residuos del metabolismo, también ayuda a sacarlo y a través de la barrera hematoencefálica se los entrega al sistema circulatorio. Una utilidad para nosotros, permite el diagnóstico de enfermedades neurológicas, principalmente infecciosas. La meningitis, por Meningitis, ejemplo, sí. se diagnostica con una muestra de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, y también una utilidad para nosotros constituye una vía de entrada para la anestesia epidural. Epidural. ¿Ok? Ok, eso no. Eso lo hemos visto. La composición, o sea, del momento que Es está asociado al sistema circulatorio, tiene una composición similar al plasma en términos de proteínas plasmáticas y en términos de nutrientes. No hay ningún elemento figurado dentro del líquido cefalorraquídeo. El hecho de que sea viscoso acusa la cantidad de proteínas que posee. Y en términos de célula, principal célula que ustedes van a encontrar disuelta en el líquido cefalorraquídeo, ¿cuál célula será? Estas son proteínas, pero células ependimales, que son las que se desprenden precisamente de este epitelio protector que se ubica dentro de las cavidades del sistema nervioso central. Ahora, más detalles los buscamos. Sí. Ya. Volviendo entonces al sistema nervioso central, partamos por el encéfalo. ¿Sí? Ahora, en el capítulo anterior como que vimos toda esta parte, ¿listo? Ahora vamos a enfocarnos en esto. Siempre el encéfalo como que tratamos de convertirlo como en un sinónimo de cerebro, pero la verdad que dentro del cráneo, el encéfalo, tiene varios componentes que solo están acá destacados principalmente, entre los cuales está el cerebro, pero ojo que el cerebro lo dividimos en corteza cerebral, Ya. tálamo, hipotálamo y núcleos grises. Vamos a ver de si son núcleos grises, ¿a qué se refiere? ¿Se acuerdan que hablamos de sustancia gris y blanca o no? No me Somas. Que eran los cuerpos neuronales, por lo tanto, ahí es donde se generan las respuestas. ¿Sí? Las respuestas más complejas se generan en todos estos núcleos de sustancia gris. Y también tenemos el hipocampo o sistema límbico. Esto es lo que le llaman el cerebro como primitivo. Todo lo que maneja los instintos, las emociones, ¿sí? Y regula todas las funciones básicas del funcionamiento de un individuo, están ubicados acá en el hipotálamo y en el sistema límbico. Y toda la corteza cerebral, no sé si lo conversamos acá, pero si tomáramos el cerebro, por ejemplo, de un ser humano y el de un león, por ejemplo, ¿cuál sería la principal diferencia entre estos cerebros? Más allá del evidente, obvio tamaño, por ejemplo. En términos de estructura, ¿dónde está la principal diferencia entre ambos? O entre el ser humano y un mono. O el ser humano y un pez, por ejemplo. ¿Dónde está la principal diferencia? Si nos vamos a las funciones... menos corteza. Si nos vamos a las funciones de cada parte del cerebro,
lo que diferencia al ser humano del resto de los animales, en términos de estructura cerebral, es el desarrollo de la corteza cerebral, porque aquí es donde residen todas las funciones superiores, que nos hacen conscientes. La percepción sensorial, el lenguaje, el razonamiento, el raciocinio, la inteligencia, el pensamiento, las emociones. En cambio, todo el cerebro primitivo es muy parecido entre el ser humano y el resto de los animales, porque finalmente podríamos decir que el ser humano está libre de la acción de los instintos y las emociones. No, para nada. De hecho, en muchas ocasiones predomina por sobre la razón. Muchas veces. Pero bueno, aparte del cerebro, con sus partes más complejas, como la corteza, y sus partes no menos complejas, pero sí más primitivas, tenemos otros órganos dentro del encéfalo, como el cerebelo. ¿Sí? Tronco encefálico, ¿sí? Y aquí es donde reside, y eso es lo que vamos a empezar a ver más adelante, las principales funciones que regulan los latidos cardíacos, la respiración, el sueño, la vigilia, los órganos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y el cuello, todo está en esta zona que es el tronco encefálico. Y bueno, y del tronco encefálico es donde nace entonces la médula espinal. Y la médula espinal finalmente, como hemos dicho, es, dice acá, es la forma en que se comunica el cerebro con los nervios del sistema nervioso periférico. Es como un canal de transmisión, como dijimos, es un ramillete de nervios que está trayendo toda la información desde el encéfalo y la va repartiendo hacia los distintos sectores del organismo. Tanto funciones voluntarias como involuntarias, como veíamos en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, por ejemplo, detallemos un poco más. Partamos de lo más primitivo, el hipocampo y el sistema límbico. Dice, es la sede principal de la memoria y el aprendizaje. Y es el principal rector, o sea, que rige las emociones. Un órgano de los sentidos, o sea, uno de los sentidos que está muy asociado al sistema límbico, incluso por la ubicación, se puede ver la relación, es el sistema de olfatorio. Cuando nosotros sentimos un olor, inmediatamente como que nos evoca algo que pasó hace mucho tiempo, de la infancia, por ejemplo. Ya un recuerdo muy preciso, algo que ni siquiera hacía mucho tiempo que no habíamos pensado en ello. Es una evidencia de cómo el sistema, el nervio olfatorio, ¿qué par craneal es? El nervio olfatorio, ¿qué par craneal es? El 1, el primero. El nervio olfatorio conecta directamente con el sistema límbico. Por eso muchos olores generan rechazo hacia muchas situaciones o afinidad, cierta atracción. Ahí aparece lo que hablamos, lo de las feromonas. Como a lo mejor la acción de las feromonas que pasan directamente al cerebro primitivo, inconsciente, puede ser la clave en que haya afinidad, que a uno le caiga bien a la primera o le caiga mal a la primera también, sin siquiera conocer. Entonces todo el sistema límbico está encargado de las emociones, de los instintos. ¿Sí? Instinto de supervivencia, instinto materno, instinto sexual para la reproducción también. Ya en segundo lugar, siguiendo con este cerebro primitivo, tenemos el hipotálamo y el tálamo. El tálamo es como la conexión que tiene el hipotálamo con la corteza cerebral. Y en el hipotálamo, ya lo veíamos un poco en el capítulo anterior, están como todas las funciones básicas para el funcionamiento de un individuo, como el apetito, la sed, la regulación de la temperatura corporal. ¿Ya? Que de ahí la vamos a empezar a desarrollar de manera más detallada. En la corteza cerebral, entonces, las funciones más complejas, ¿no? Que prácticamente, por ejemplo, el lenguaje. En realidad todos los animales se comunican, ¿sí? Pero el lenguaje tiene que ver con el desarrollo de un lenguaje físico, verbal, escrito. Esto no está exento de las emociones y pensamientos, como decíamos recién, porque inevitablemente influyen sobre las decisiones, ¿sí? Y el movimiento voluntario, todo lo que tiene que ver con la acción del sistema nervioso
autónomo está regido principalmente hipocampo y tálamo, pero todo lo que tiene que ver con el sistema voluntario, el sistema nervioso somático, lo controlamos con la corteza cerebral. Ahí tomamos conciencia y nosotros lo decidimos. Decidimos movernos, decidimos realizar alguna acción y por lo tanto por eso hablamos de que la voluntad no puede controlar ciertas funciones porque anatómicamente todos estos centros que regulan las funciones vitales están en lugares distintos a la corteza cerebral. Por lo tanto, de manera directa no van a influir. Ya, eso es nuestro cerebro. Un cerebro primitivo, un cerebro un poco más elaborado. ¿Qué más tenemos acá? El cerebelo, que aunque se llama parecido al cerebro, cumple una función muy distinta, porque el cerebelo es un órgano cuya principal función es la de coordinar. ¿Sí? Sí. Pero para que alguien pueda coordinar necesita recibir información. Quiere que yo coordine y tome decisiones, pero denme información al respecto. ¿Y de dónde obtiene información? El cerebelo, de los sentidos, del sistema del equilibrio, ¿sí? Y de los propioceptores. ¿Tenemos claro el concepto? Parece que lo conversamos de propioceptor. No. No. O lo que es la propiocepción. Sí, seguramente lo vieron en anatomía, sí, porque la propiocepción tiene que ver con la manera en que nosotros podemos tener conciencia de la distribución de nuestro cuerpo en el espacio. Por un ejemplo, si yo voy caminando y en cierto momento me detengo, cierro mis ojos, yo podría perfectamente decirles si mi brazo derecho está adelante o mi brazo izquierdo está sobre mi abdomen o que mi pierna izquierda quedó un poco más atrás, mi pierna adelante un poco más adelante, mi pierna derecha. ¿Cómo puedo saber eso yo si no estoy mirando? Porque lo sientes. Porque hay receptores ubicados principalmente en articulaciones, tendones y ligamentos que están mandando información todo el tiempo y me permiten tomar conciencia precisamente de cómo está mi cuerpo en el espacio. Cuando uno de repente pierde la noción de esto, porque la propiocepción va muy de la mano con el sentido del equilibrio. Cuando hay problema. En este 18 vamos a perder la propiocepción. Sí. Capaz. Es como el ejemplo ese de esa prueba que se colocan un bate en la cabeza, ¿sí? O un palo, y empiezan a girar Aquí. alrededor. Y después tratas de caminar. ¿Tiene un nombre eso? ¿A Marco lo mencionas? ¿A quién? ¿Quién? No lo vi. Como cuando castigaban la hacían la vuelta. ¿Quién es Marco? Ah, ya. Compañero de usted. No, es una serie esa. Una serie. Ah. Marco. Malco se llama. Malcolm. Ah, Malcolm. Ah, yo pensé que Marco de mi Marco, abuelo, dije yo. de esa de que buscaba la mamá. Pensé que era el Marco que buscaba la mamá. A Malco le dicen eso. Yo conozco a Marco. Pero es mágico. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona el sentido del equilibrio? ¿Dónde está ubicado el sistema del equilibrio? ¿En el oído medio? En el medio. Ya. ¿Parte? ¿Por qué la otra parte no? No, ahí está. Cerebelo. Ah, en el cerebro. Claro, en el cerebelo conseguimos. Creo que son las dos cosas que integran. Lo que pasa es que acá en términos funcionales todo está integrado. Pero la sensación del equilibrio está ubicado, como bien mencionó, En el oído en medio. el oído interno. Y aquí siempre es clásico el error de pensar que está en el oído medio, porque cuando Sí. alguien tiene problemas de vértigo, Siempre dicen Ah, eso. el El oído oído medio. medio. Interno. ¿sí? Y está en el oído interno. Ujú. Y por lo tanto, el sistema del equilibrio está junto con la cóclea. Ujú. Y la cóclea es, ¿recuerdan lo que es la cóclea?
Esa cosita que Tiene Una cosa esa como cosita eso, que como un gira. caracol. Como un caracolín. Claro, Como un caracol. sí, la cóclea es la que tiene receptores cilios que reciben las vibraciones de los huesecillos del oído medio y lo transmiten al Caracol. octavo par craneal Sí. llamado, Audición. en general le llamamos De la nervio auditivo, Audición. Sí. pero no, en realidad ahora que estamos más grandes se llama vestíbulo coclear. ¿Y por qué hacía el alcance del nombre? Porque el octavo par craneal no lleva solo información sobre lo que escuchamos, sino que también lleva información del sentido del equilibrio. Por eso, ¿cuál es la prueba que se le hace a alguien que sufre de vértigo? La prueba del octavo par, ¿sí? Que se refiere a evaluar cómo funciona el octavo par craneal, el vestíbulo coclear. Entonces, estos tres sistemas, más decíamos los órganos de los sentidos, entregan información simultánea para que el cerebelo tenga la función de coordinar los movimientos voluntarios. ¿Qué pasa cuando Malcolm entonces lo hacen girar? Se marea. Pierde el equilibrio. ¿Pero por qué? ¿Cómo funciona el sentido del equilibrio? ¿Cómo se llama el órgano donde está ubicado el sentido del equilibrio? Que ya tenía como esta forma. Cuando lo termine me fijo. ¿Qué es eso? Una araña. Una abejita. Una abeja. Oye, una abejita con Los corona. canales semicirculares. Canales semicirculares. Canales semicirculares, sáculo y utrículo. Y canales semicirculares. ¿De qué están rellenos estos? Porque son estructuras óseas. Utrículos. Sáculo y utrículo. ¿De qué están rellenos estos canales? ¿Sí? ¿Qué se llama? Utrícula. Utrícula. No, se llama endolinfa. Pero la Endolinfa, gracia se de dijo esto algo. es que dentro del sáculo y el utrículo hay unas piedrecitas. Y son piedrecitas. Ya. Y se llaman, ¿cómo se llamarán? Inventen el nombre. En latín piedra se dice Litos, otolitos. otolitos, eso es. Los otolitos. Piedras del oído. Y los otolitos están flotando en este líquido que se llama endolinfa. Ya. Endolinfa. ¿Cuál es la gracia? ¿Cómo funciona este sistema? Que en las paredes hay receptores nerviosos. Ujú. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos erguidos de pie, por gravedad, estas piedrecitas van a descender y van a estimular a estos receptores nerviosos, los cuales van a dar la información de que estamos todo en sentido de, basándose en la fuerza de gravedad. Van a mandar la información de que estamos parados de manera perpendicular al suelo. Pero si nosotros movemos la cabeza hacia un lado, movemos todo esto, las Se piedras va. van a irse hacia un lado y van a estimular entonces a los otros receptores que van a dar la información de que estamos con la cabeza hacia el lado derecho, por ejemplo. Pero si volvemos al ejemplo del bat girando sobre qué es lo que le estamos haciendo a esto, es como que metiéramos dentro de una juguera estas piedras. Y por lo tanto todas las piedras van a estar estimulando todos los receptores simultáneamente. Y por lo tanto la información que se le envía al cerebelo, para el cerebelo es Indescifrable. Indescifrable, Claro. bueno, indescifrable. Como además la información, porque la función del cerebelo es tomar información y coordinar. Es decir, cuando aquí llega la información de que estamos de pie, ¿qué es lo que hace el cerebelo? Genera coordinación y movimiento fluido, es decir,
que en este momento para yo estar de pie tenga ciertos músculos contraídos y otros relajados, es la función del cerebelo. Porque yo camine, ese típico reflejo de cuando uno camina, si el pie derecho está delante, el brazo izquierdo está atrás. Una Eso también es coordinación. función del cerebelo, está todo coordinado principalmente para mantener el equilibrio, ¿sí? Cuando hablamos de que bajábamos la escalera y como que automáticamente se grababa el alto del escalón y después ya bajábamos sin tener que estar conscientemente midiendo las pisadas, es por el cerebelo. Entonces el cerebelo, su principal función es coordinar los movimientos voluntarios. Y ojo que son voluntarios porque después que yo doy vuelta en el palo, por mucho que yo trate de caminar voluntariamente derecho, no se puede porque mi cerebelo está recibiendo información totalmente distorsionada sobre la posición que yo tengo en ese minuto en el espacio. Por eso, alguien que sufre de problemas de vértigo o de mareos, muchas veces no se puede mantener en pie. No porque el cerebelo esté funcionando inadecuadamente, sino que hay un sistema que le está mandando información totalmente equivocada al cerebro. Ah, lo que le dan los perros son ¿Perdón? estimular el síntoma estimular. Exacto. Vestibular, exacto. Sí, de ahí endolinfa. Los otolitos flotan en endolinfa entonces. Cuando hay inflamación, que ahí puede venir un poco la confusión. Las infecciones del oído interno generalmente provienen principalmente, se originan en el oído medio. ¿Por qué? Porque el oído medio está conectado con la faringe a través de trompas de Eustaquio, ¿sí? Es decir, si hay una parte del oído que está en contacto con el medio ambiente externo, es el oído medio, a través de la cavidad bucal, faringe, trompos de Eustaquio, ¿sí? Oído medio. Y si del oído medio pasa una infección al oído interno, puede generar inflamación en los tejidos del sistema vestibular, y esa, siempre que hay una infección principalmente, inflamación también, cambia la viscosidad de la endolinfa, por lo tanto ya los otolitos no fluyen adecuadamente dentro de este líquido para estimular a donde debe, entonces flotan más lento y uno por mucho que esté parado, el otolito nunca llega a estimular, ¿de acuerdo? Por lo tanto generan sensaciones de vértigo, sensaciones de inestabilidad en realidad. La propiocepción, entonces, ahí me llega la información del resto de las extremidades principalmente. ¿Sí? No, es que ahí eso no actúa a nivel del sistema del sentido del equilibrio, actúa principalmente afectando el funcionamiento del sistema nervioso central. Es decir, en este caso, cuando estabas con la influencia del alcohol, todos los sistemas informativos mandan la información al central, al cerebelo, pero el cerebelo es el que está borracho, digamos. Entonces, aunque le llega la información adecuada, no la procesa de manera correcta. Profesor, ¿y eso tiene que ver cuando uno choca más de lo habitual con las cosas, como que no tiene muy buena noción con el espacio? Del espacio que ocupa, de propiocepción. Sí. Ahora, ¿cómo uno puede evaluar que un individuo pierde la propiocepción? Que al final del capítulo está, vamos a ver, el examen neurológico que se le hace a un paciente. Pero, por ejemplo, este examen a lo mejor lo han visto en que el perrito, o caminando, que en vez de pisar con la planta, pisa con el dorso. Y uno dice, bueno, pero... Ahí es donde uno se da cuenta que la propiocepción existe, porque es como tan obvio que haya que pisar con la planta de las extremidades. Entonces, ¿cuál es la prueba que se le hace al perrito? Que se toma en brazo y se le afirma el torso de una pata contra la mesa. Y lo normal es que haga esto, automáticamente. Sin embargo, si frente a este estímulo, porque finalmente la propiocepción, receptor, vía aferente, es lo mismo. Pisa así, está dañada la propiocepción de ese miembro. Y cuando se daña la propiocepción de un miembro, ahí uno puede analizar, porque la propiocepción está fijada por cierto tipo de nervio y uno ya sabe dónde buscar la información. ¿Qué es lo otro que suma al examen neurológico? A ver, ¿hay dolor en esa extremidad también?
ahí vamos a ver el examen neurológico, que es lo que nos permite sacar información al respecto. La propiocepción son los propioceptores llevan la información a través de neuronas sensitivas. ¿De acuerdo? La propiocepción son sensaciones. Y la adecuada integración de esa información va a volver por las vías motoras para contraer o relajar ciertos músculos. Esto cuando hablamos de músculos agonistas y antagonistas. ¿Quién se encarga de, quién sabe quién es el agonista y el antagonista? El cerebelo. Él sabe que si va a contraer este, tiene que relajar este otro. Cuando se pierde la coordinación en los movimientos, ¿cómo se llama? ¿Ataxia? Ataxia. Ataxia es descoordinación en los movimientos. En el fondo, ataxia literalmente significa sin movimiento. Pero es descoordinación. Entonces, el cerebelo, en términos muy simples, es una computadora que integra información para coordinar los movimientos. Si los movimientos no son coordinados, tengo que empezar a investigar. ¿Serán los informantes los que están teniendo problemas? ¿O será mi centro integrador, porque este es el centro integrador de esa función, el que está teniendo alguna lesión? ¿Okay? Y finalmente, el tronco encefálico, como habíamos mencionado, y en este que nos vamos a enfocar en lo que viene posteriormente, nos vamos a enfocar en hipotálamo y tronco encefálico. Controla las funciones vitales, habíamos dicho, latido cardíaco, respiración, sueño, vigilia. El control del tamaño pupilar está ubicado también en el tronco encefálico, por ejemplo. Pero todo lo que es apetito, sed, está ubicado más en el hipotálamo. Entonces ahora ya conocemos que en estas distintas funciones los centros integradores van a cambiar. Porque para controlar la sed y el apetito, el centro integrador es el hipotálamo. Para controlar la frecuencia cardíaca y respiratoria, el centro integrador es el tronco encefálico. Ahora ya vamos a empezar a ponerle nombre a estas vías aferentes, centro integradores, vías diferentes. ¿Ya? ¿Qué hora es, perdón? Pero si, chicos, la puerta está abierta, pueden irse cuando quieran. No, que termine la materia. Arco reflejo de nuevo. Sí, acá un poco a lo que se refiere esta, digamos que aquí ya no estamos viendo nada nuevo, es que los reflejos, ya para nosotros, más allá de lo que tienen como función para el individuo, para nosotros como veterinarios nos ayudan porque la evaluación de los reflejos nos entrega información de cómo funciona el sistema nervioso. Eso es lo que vamos a ver después en el examen neurológico. Que la estimulación de ciertos reflejos inmediatamente acusa problemas en ciertos sectores del sistema nervioso y ahí yo empiezo a investigar y a descartar. Ahí lo que muestra la imagen es el reflejo rotuliano. ¿Sí? Y como ya hemos comentado, en realidad uno no golpea la rótula, golpea el tendón rotuliano. Y el estimular el tendón rotuliano genera una extensión y una flexión de la piel. En este caso, el miembro se estira. Lo vamos a ver después. ¿El tendón no una neurona? ¿Perdón? ¿Un simple pegado a algo neuronal? Sí, pues. Porque ¿qué receptor va a haber en el tendón? Propioceptores, por ejemplo. Todo esto está inervado. Lo que pasa es que el tendón, los tendones, su función es unir los músculos con los huesos. Sí. Pero para poder tener noción de, por ejemplo, ¿por qué yo puedo saber de que esta pierna quedó atrás? Porque el músculo va a estar, unos músculos van a estar extendidos y otros van a estar flectados. Y esa es la información que se transmite al tendón, a la tensión que tenga el tendón, y eso lo detecta el propioceptor, que es un receptor mecánico finalmente. Pero ahí lo vamos a ver, no se preocupe. Ahí teníamos la explicación de lo que era sustancia gris y sustancia blanca. ¿Sí? Hagamos un recreo chiquitito, 10 minutos y después volvemos con el...